Hola, bueno, ¿saben algo? Yo sí creo que la plata compra la felicidad, pero tiene un límite. Tiene un límite, tiene varios en realidad. Para empezar, vamos a desencascarar esa idea de que la plata compra la felicidad. ¿Por qué yo creo que la plata compra la felicidad? Para mí, puede comprar experiencias y obviamente cosas materiales que me hacen feliz. Por ejemplo, yo requiero en algún momento de mi vida tirarme un paracaídas, bucear, viajar a lugares preciosos, volar en un globo aerostático, tirarme en parapente, todo. ¿Y con qué? ¿Con qué se obtienen esas experiencias? Con plata, con el billete, con ese pedacito de papel. Cuando ustedes entiendan que la plata, que ese billete es solamente ¿cómo se dice? Para facilitar tu camino, tipo un método de cambio, y no se aferren a la plata y tipo mi plata. No, ese billete que vos tenés estuvo antes en 100 manos más, en 100 billeteras más. Se usó para comprar 100 cosas. Cuando ustedes aprendan a desprenderse de la plata, su relación con el dinero va a cambiar. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Lo que estamos hablando es que con ese pedacito de papel se compran experiencias que hacen feliz a uno, pero tiene unos límites. Yo creo que la felicidad tiene dos límites: la naturaleza y las relaciones. Vamos a empezar por la naturaleza. La plata puede comprar salud, sí y no. Puede pagar una quimioterapia, puede pagar medicamentos, comida saludable, deportes, pero volviendo a lo de las enfermedades, puede pagar una medicina, sí, pero si vos tenés una enfermedad que no tiene cura, o peor, una enfermedad terminal, no hay cantidad monetaria que te salve. No hay. ¿Entendés? Si vos tenés una enfermedad que no tiene cura, no importa cuánto te trates, solamente estás alargando tu vida. Si esa enfermedad en algún momento te va a matar, te va a matar. Ahora, ay no, creo que alguien viene. Falsa alarma. Ahora, la plata puede comprar... Me estoy volviendo loca. No se lo tomen literal, por favor. La plata puede comprar tiempo. Para mí el tiempo es el recurso más valioso que tiene uno. ¿Puede comprar tiempo? Sí y no. Vos podés comprar los servicios de otra persona, que te limpien la casa, que te laven el auto, que te corten el pasto. Estás comprando tiempo porque le estás pagando a alguien más que haga lo que vos podías hacer, pero en cambio vos tenés ahora ese tiempo libre para hacer lo que vos quieras. Nuevamente tenemos el límite de la naturaleza. Si vos tenés una enfermedad terminal y te vas a morir en 3 meses, te vas a morir en 3 meses. No hay cantidad monetaria que te compre más vida. Obvio que si tenés mucha plata, esos últimos 3 meses lo puedes pasar bomba haciendo todo lo que siempre quisiste hacer, increíble, pero te vas a morir igual. Y bueno, si capaz te vas más feliz porque cumpliste alguna de las cosas que siempre quisiste hacer, pero te morís, ¿entendés? Ese tipo de tiempo, cuando se puede comprar tiempo hasta que se mete la naturaleza, que sería una enfermedad terminal sin cura que te vas a morir. Ese es el límite de la plata. Y ni hablar de los accidentes. Vos te vas tranquilo en la calle, te chocan, muerto, ¿entendés? O sea, te caes en el baño, te golpeas una parte muy específica de la cabeza, muerto, te morís, puedes estar forradísimo en plata y te puede matar un ataque al corazón, te puede atragantar y te morís. Ay, la muerte está en todos lados si ustedes lo piensan. Ahora, vamos a hablar de lo que realmente me importaba compartir. Yo creo que lo que te hace realmente feliz, lo que te da realmente la felicidad, son las relaciones. Otra vez, no hay cantidad monetaria que pueda comprar una relación real. Vos no puedes pagarle a alguien para que te quiera, para que te dé su confianza, para que te sea leal. Me di cuenta de esto. No me di cuenta en realidad, fue un pensamiento progresivo que yo fui formando a lo largo de los años, pero el otro día lo terminé de aceptar, tipo lo terminé de poner en el chip, digamos, lo terminé como de afirmar. Bueno, a menos que seas una persona re antisocial y no te gusta la gente, no te gusta tener relaciones, bueno, yo creo que eso es básico para los humanos. Siento que es natural, digamos, instintivo, tipo por naturaleza, buscamos relacionarnos.
buscamos estar en un grupo, etcétera, etcétera. El otro día me fui a cenar con 2 amigos y con mi pareja. Antes de que empiece este video, no pasaba una mosca en la calle, boludo. Empecé a grabar. Nos fuimos a ver a Lucra. Ese era el motivo del plan, ir a ver a Lucra, que venía a tocar gratis a Corrientes. Hicimos de todo menos ver a Lucra. De todo. Jugamos al pool, paseamos por la plaza, estuvimos por la costanera, fuimos a cenar. Cuando fuimos a cenar, yo terminé de entender dónde estaba la felicidad. No fue en las 2 pizzas así de gigantes que compramos con plata nuevamente, la experiencia de comer esa pizza gigante con la vista a la costanera. No, fue con las personas con las que yo estaba. Y sí, ahí en ese momento fui muy feliz, pero yo hubiese sido igual de feliz si nos sentábamos a tomar terés. No es el qué, sino con quién. ¿De qué me sirve estar forrada en plata si no tengo a las personas que amo para compartir mis riquezas? Son las personas con las que cultivamos esas relaciones con el tiempo, ¿me entienden? Esas personas. Se me cortó porque me quedé sin espacio, mi celular está recaliente, pero voy a terminar rápido. Creo que el verdadero significado de la vida, bueno, no sé si el significado de la vida, pero creo que la respuesta a la búsqueda de la felicidad son las relaciones que durante años, pero muchos años, cultivamos. Y se me hace muy loco pensar que en 8 billones de personas en el mundo son esas 5 a 20 personas en nuestras vidas con las que tratamos todos los días y con las que coincidimos también casualmente, con las que decidimos cultivar una relación a base de confianza, lealtad, cariño, las que realmente nos hacen felices. O sea, yo puedo contar con los dedos de mis manos y capaz de mis pies todas las personas que me hacen felices, ¿entienden? Que si yo sin esas personas no soy feliz. Si un ser querido mío se muere también una parte de mí, ¿entienden? Se va una parte de mi felicidad, ¿entienden? Y esto también depende de mí porque yo soy una persona que es amante de las personas y a mí me encanta mucho tratar con personas que son igual de felices que yo, que les enternece el corazón regalarle una flor a alguien en la calle, o personas que a mí me hacen feliz, tipo esos videos de gente que de la nada va caminando y le dice qué buen outfit, y la otra persona gracias. Yo soy ese, boludo, no me animo nomás, pero yo, ese tipo de acciones, microacciones de menos de 10 segundos, esas microinteracciones con otras personas, a mí me hacen muy feliz. Por eso también es muy personal esto que digo de que para mí lo que te hace realmente feliz en tu vida son las relaciones que cultivas. A mí me hacen muy felices las relaciones que cultivo todos los días. Yo soy feliz cuando estoy sola, pero soy más feliz cuando estoy bien acompañada. La verdadera felicidad la vamos a encontrar en otras personas. En otras personas. En la plata sí, vamos a encontrar la felicidad en la plata. Pero si el día de mañana te falta alguien, se te va un pedazo de tu felicidad, ¿entendés? No volvés a ser el mismo. Entonces yo creo que sí, la plata compra la felicidad, pero tiene 2 límites. La naturaleza y otras personas, o sea, las relaciones. No puedes comprar relaciones ni tampoco le puedes hacer la contra a la naturaleza. Y nada, ¿de qué me sirve tener toda la plata del mundo si no tengo con quién compartirla? Si no tengo mis amigos para ir a merendar, o mi pareja para viajar, o mis padres para regalarle algo, mis abuelas para hacerles un bonito regalo. No me sirve si no tengo a esas personas. Creo que ya dije todo lo que quería decir y más. O sea, dije mucho más de lo que tenía planeado. Me fui por todas las tangentes posibles, pero bueno, cuéntame qué opinan.